Les bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día y damos las gracias porque tenemos otro martes para compartir su palabra, ¿no? Su palabra que es viva y eficaz y que siempre habla en nuestros corazones para alentarnos o para corregirnos o para enderezarnos, siempre habla algo que estamos necesitando y eso es lo mejor, ¿no? Así que bueno, antes de comenzar me presento para aquellos que están por primera vez viendo este video, escuchando. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia Casa de Restauración de la Real 98, que está sobre la Real 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir está en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. Y el título de la palabra es El paralítico de Betesda. Y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y dejamos hasta ahí, ¿no? La palabra sigue, pero me quería enfocar en estos primeros versículos, ¿no? Primero está el versículo 3, ¿no? En donde me quería detener, que dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y nosotros podemos ver, ¿no? Porque yo trataba de detenerme en cada versículo y reflexionar acerca de esta palabra, porque siempre me gustó esta historia, ¿no? Esta palabra. Pero si uno se pone a pensar, eran personas que realmente estaban pasando por una necesidad física, estaban en busca de algo, ¿no? Ellos estaban en busca de esa sanidad. Entonces dice después que esperaban el movimiento del agua. Como seguimos leyendo recién, nosotros vemos que después esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía y cuando ellos veían el movimiento del agua, ellos tenían que acercarse a ese estanque, meterse en ese agua y el primero que se metía era sano, ¿no? Entonces yo me imaginaba esta situación, ¿no? Esperar el movimiento del agua. Ellos no veían al ángel, tenían que fijar toda su atención en solamente ver que el agua se moviese. Y yo pensaba y lo llevaba a lo habitual, ¿no? A mí muchas veces, seguramente a alguien le pasó, cuando estamos esperando el colectivo y está pasando mucho tiempo que estamos esperando, no sé si les pasó que tarda y uno capaz, no sé, o hace mucho frío o hace mucho calor y uno tiene esa ansiedad, esas ganas de llegar a su casa o incluso cuando se va a trabajar o uno va a estudiar, entonces está esperando ese colectivo para de una vez por todas poder irse al lugar donde uno tiene que ir, ¿no? Pero a mí me pasa que como soy muy ansiosa muchas veces, y más si estoy llegando tarde, que estoy esperando el colectivo, entonces fijo toda mi atención y mi mirada hacia donde el camino del colectivo, ¿no? Entonces miro, y puedo estar un montón de tiempo prestando atención a que de una vez por todas venga ese colectivo. Entonces yo pensaba en esta situación y pensaba justamente en lo que es el colectivo, y que estas personas estaban con una necesidad mucho más grande y mucho más importante, obviamente, que era una necesidad física. Ellos querían ser sanos, entonces estaban constantemente prestando atención a que haya movimiento del agua y tampoco sabían en qué momento iba a pasar, no sabían si iba a ser de día, si iba a ser de noche, si iban a pasar años o no, desde la última vez que el ángel bajaba. Entonces era algo que tenía que estar siempre prestando atención. Después habían personas que eran ciegas, ¿no? Que no veían. Entonces también tenían que contar con otras personas que estén allí con ellas
ayudando y avisando, bueno, hay movimiento del agua, vamos. Pero era una situación bastante difícil. Y en el versículo 4 vemos que esa situación se complica más todavía, porque no es que todos iban a ser sanos, sino solamente la persona que llegue primero, o sea que era mucho más complicado de lo que nosotros podemos pensar. Después, en el versículo 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y yo me imagino la situación de ese hombre, ¿no? Y ese hombre, después de 38 años esperar esa situación, ¿no? Ese movimiento del agua y estar ahí, me imagino que habrá sido muy difícil. Y que ese hombre capaz en un principio estaba con las esperanzas, contento de decir, bueno, en algún momento voy a ser sano. Pero después de 38 años estar esperando, creo que ese hombre ya ni siquiera tenía esperanzas. No sé tal vez si quería estar ahí, porque después vemos, ¿no?, más adelante que él dice que él estaba solo, que nadie lo podía ayudar. Entonces, este hombre estaba solo hace 38 años en ese lugar y prácticamente calculo que ni siquiera tenía esperanza ya de ser sano y de poder llegar al estanque, ¿no? Por lo que vemos en el versículo 7, donde dice, Señor, donde este hombre le contesta a Jesús y le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, Jesús le pregunta esto y el hombre ni siquiera así estaba seguro de que iba a poder ser sano. Pero lo que más me llama la atención de esta palabra es que este hombre tiene a Jesús enfrente y no logra reconocerlo. Jesús le pregunta si quiere ser sano y este hombre, en vez de decir sí, quiero ser sano, lo primero que hace es fijarse en lo que humanamente posible podía hacer él, ¿no? Él se fija, mira por otro lado, en vez de decir sí, quiero ser sano, es como que de antemano ya se fija en otra cosa, en no, pero no podría, porque no hay nadie que me pueda ayudar. Entonces ahí es cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice en el versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Dice, y era día de reposo aquel día. Entonces yo leía esta palabra y reflexionaba y pensaba mucho, ¿no?, en nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces tenemos la solución enfrente nuestro, que es Jesús, la solución, y nosotros lo que buscamos son otras alternativas? Procuramos ir por nuestras fuerzas, hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer, en vez de ir delante de la presencia de Dios y dejar todo en sus manos. Y yo pensaba en esta palabra y me acordaba de muchas cosas que yo hago antes de recurrir a Dios. O sea, todas las alternativas que tomo antes de recurrir a Dios. ¿Y cuántas veces me equivoqué en hacer eso? Pensaba en el pueblo de Israel, por ejemplo, ¿no? Siempre lo tomamos como ejemplo, pero porque realmente creo que dejó una enseñanza muy importante para nosotros. Estas personas podían haber llegado a la tierra prometida en 40 días y tardaron mucho más que eso, tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque en vez de ir directamente a Dios, ellos decidieron ir y crear dioses, ¿no? Ir a lo que ya estaban acostumbrados antes, en vez de creer en Dios, que Él tenía la solución y que Él los iba a ayudar. Entonces muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Llegamos al camino, Dios nos ofrece ayuda, Dios dice que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que vamos a pasar por el agua, que vamos a pasar por el fuego, pero que no nos vamos a ahogar, que no nos vamos a quemar. Y en vez de creer en su palabra y en vez de confiar, lo que hacemos es recurrir a nuestras fuerzas, a lo que antes hacíamos para salir de una situación difícil, ¿no? Porque muchas veces pasamos por procesos, por pruebas, por situaciones difíciles y es ahí donde vemos realmente si estamos confiando en Dios o estamos confiando más en nuestras fuerzas. Y la fuente, ¿no?, el estanque, mejor dicho, puede representar un montón de cosas en nuestras vidas. El estanque puede representar personas a las que recurrimos antes de Dios, cosas, hábitos, que recurrimos antes de ir delante de Dios, antes de confiar en lo que Él nos dice. Y eso es lo más importante de todo. Esta palabra a mí me llevaba a reflexionar acerca de eso. Y me di cuenta en este tiempo justamente porque estuve pasando por situaciones y era como que
no las lograba pasar, no lograba descansar en Dios, pero porque, claro, primero estaba recurriendo a mis fuerzas y uno se da cuenta que recurre a sus fuerzas porque uno en medio de la tribulación, en vez de estar con paz, en vez de estar con gozo que nos da el Señor, estamos desalentados, estamos mal, estamos tristes. Y si nos pasa eso durante las tribulaciones, es porque no estamos confiando en el Señor. Yo siempre digo que uno puede estar triste un tiempito, un ratito, uno puede tener un enojo, que es normal tener ese tipo de emociones, pero si durante toda la tribulación, si durante toda la prueba estamos mal y estamos desanimados, entonces es porque nos estamos enfocando mal. Tenemos que enfocarnos en Jesús porque Él es el que da la solución y la salida a toda situación. Y en este tiempo Dios me mostró, ¿no?, a través de esta palabra, cuántas veces yo me equivocaba en ese sentido. Nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. Nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz, ¿no? Dice algo así en la palabra. Y eso es lo importante, que nosotros podamos mirar a Él. Él dice que primero nos enfoquemos en Él, que pongamos primeramente su reino en primer lugar y que Él se va a encargar de las añadiduras, que Él se va a encargar del resto, de nuestra familia, de la situación que estemos pasando, sea económica, sea física, sea espiritual, ¿no? Si nosotros nos enfocamos primero en Él, entonces Él va a suplir el resto de las cosas. Pero es ahí donde nosotros vemos la confianza. Como siempre decimos, ¿no? En los momentos felices, todos cantamos, todos adoramos, todos alabamos, todos creemos, todos tenemos fe. Pero cuando pasamos esas situaciones difíciles es cuando realmente vemos en qué y en quién nos estamos apoyando. Hay batallas, hay pruebas, hay situaciones que las vamos a tener que pasar solos. Y es una palabra que últimamente vengo escuchando mucho en los cultos, en las reuniones que estuvimos teniendo y que es una realidad. Muchas veces vamos a tener que pasar esas batallas solos, pero no solos, completamente solos, porque sabemos que cuando pasamos esas batallas Dios está con nosotros. Sino solos en el sentido de, no sé, nuestra pareja, esposo, esposa o un familiar. En ese sentido, hay batallas que las vamos a tener que pasar solos con Dios. En oración, peleándolas en oración, peleándolas en ayuno, peleándolas de la mano del Señor. Eso es lo más importante, pero nuestra confianza tiene que estar en Él, porque si no podemos ir a Él, pero realmente no estar creyendo en todo lo que Él puede hacer. Como este hombre tenía a Jesús delante de Él y no pudo creer en lo que Él iba a hacer, es decir, antes de verlo a Él realmente se fijó en lo que Él podía llegar a hacer. Y muchas veces cometemos ese error. Y de eso se trata también, morir a uno mismo, morir a nuestra carne. Es morir a nuestra forma de pelear las batallas y confiar y creer en que podemos pelear batallas de la mano de Dios y que realmente así vamos a salir victoriosos. Entonces es cuestión de descansar en Él, es cuestión de confiar en Él, ponernos en sus manos, poner el enfoque en Él, que más allá de lo que esté pasando, más allá de que vemos situaciones que son difíciles, que decimos esto es prácticamente imposible, tratar de desviar la mirada de eso y confiar en Jesús. Que Él hace las cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. Pero si lo miramos a Él. Cuando logremos descansar en Él y podamos realmente dejarles todas las situaciones en sus manos, ahí vamos a ver cómo Dios comienza a obrar. Pero nosotros tenemos que entregarle esa batalla, ese problema, esa lucha en sus manos y realmente creer. Y es ahí cuando Dios comienza a obrar. Así que les dejo esta palabra que para mí fue de mucha bendición, que me encantó poder detenerme en cada versículo y pensar realmente en la necesidad que pasaba cada persona, la necesidad que pasaba este hombre, que realmente eran personas que estaban necesitando, estaban con toda su atención puesta en el estanque, cuando en realidad toda nuestra atención tiene que estar en Jesús. Y esto es lo que a mí la palabra me habló, ¿no? Nuestra atención, todo nuestro enfoque en Jesús. Y Él se va a encargar del resto de las cosas, porque Él conoce nuestro corazón, conoce lo que estamos necesitando y realmente se preocupa por nosotros.
pero nosotros tenemos que enfocarnos en Él, descansar, tener esa humildad de decir yo no puedo con esta situación y por más que busque otras maneras, necesitamos recurrir a Dios. Eso es lo más importante, porque Él puede con toda situación. Así que les dejo esta palabra hermosa y para aquellos que están por primera vez viendo este video o escuchando esta palabra y nunca hicieron una oración de fe, nunca recibieron a Jesús en su corazón, los invito, si quieren, a repetir esta oración. Es una oración que es justamente para recibir a Jesús en nuestros corazones, en sus corazones, y para tener principalmente el regalo de la salvación. El regalo de la salvación es la vida eterna, el saber que cuando nosotros nos toque partir, cuando nos toque morir, tener la seguridad de que tenemos una vida eterna con Cristo. Así que bueno, para aquellos que quieran repetir esta oración, los invito, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que cortes con toda maldición generacional en mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Así que les dejo esta palabra y que tengan una semana más que bendecida.